Mi nombre es Alexandra Niman. Hace 9 años que yo conocí ya a Dios, pero lo conocí así de forma grande, que Él actuó en mi vida. Cuando yo era chica, voy a empezar así como por las cosas que llegaron a esto. Y después cómo Dios obró en mí. Cuando yo era chica, estaba hablando de que iba como en sexto, séptimo básico, tenía unas amigas con las que hacíamos cosas, cosas que para mí eran como insignificantes porque eran como muy pequeñas, encontraba yo. Tenía como 12, 13 años más o menos. Y lo que hacíamos era como brujería. Con ellas teníamos un grupo, éramos como 3 niñas. Hacíamos cosas como con plantas y cosas así que la verdad yo no sé de dónde como que obteníamos el conocimiento para hacer esas cosas, pero las hacíamos. Y era más que nada como para juntar gente, así como para pololo, cosas así. Y después empezamos a jugar a la Ouija, de cuando tenía como 13 años más o menos. Y yo jugaba casi todos los días, hacíamos en la mesa del colegio, hacíamos la cosita de las Ouijas. Ahora, gracias a Dios, no me acuerdo de cómo se hace ni nada, pero en ese momento yo era seca, así. Llegaba y lo hacía en uno de 2x3 y nos poníamos a jugar. Y bueno, cuando yo era chica yo no me crié con mi papá y siempre quise conocer a mi papá porque había escuchado como cosas de él en mi familia, que era encachado, que era un rubio de ojos azules, que era alemán, que había enamorado a mi mamá y que después ellos habían estado juntos, eran como cosas así, pero yo no sabía si él estaba vivo, estaba muerto, nada. Y cuando jugábamos a la Ouija, era impresionante esa cosa porque tú colocas los signos en la mesa, que vendría siendo el tablero, poníamos una moneda y eso se movía solo. Una vez se nos cayó la moneda al piso y no la podíamos levantar porque estaba pegada en el piso, esa moneda de 100 grandes. Y jugábamos mucho con un compañero que yo tenía y en ese tiempo yo también leía las cartas. Cualquier carta yo podía leerla. Eran, por ejemplo, esas cartas que uno juega, que son con corazón y cosas así. Igual podía leer cosas con esas cartas. Si fueran verdad o no, yo la verdad que en este momento no sé, pero yo podía hacer eso. Y también me acuerdo que tenía en ese tiempo una baraja de cartas de tarot. O también tenía algo de que yo me acercaba a una persona y la tocaba así como un buen rato y podía saber cosas de esa persona. Lo cual me parece como extraño, pero se podía. Y me acuerdo que jugaba mucho con este niño, que era mi compañero, y él estaba como muy interesado en esas cosas. Bueno, después a mí me empezaron a pasar cosas, me cambié de colegio y en el otro colegio yo seguí jugando a la Ouija, pero me empezaron a pasar cosas, porque se me ocurrió decirle a los espíritus que aparecían, porque aparecían fuertemente, normalmente me hablaban de mi papá. Yo les preguntaba si mi papá estaba vivo, ellos me decían que no, que él estaba muerto, y que para verlo tenía que ir para donde estaba ellos, así era como que me tenía que matar para ir a ver a mi papá. Y habían espíritus que estaban así como solos, cosas así, entonces se me ocurrió la genial idea de decirle que se fueran conmigo, o para ver si era verdad que entraran en mí. Bueno, ahora no me acuerdo mucho, gracias a Dios, pero en ese entonces de lo que me acuerdo es que yo hacía la tabla, como no teníamos una tabla, porque hay una tabla que está hecha, nosotros no teníamos una tabla, así que la dibujaba yo, completa, todas las letras, todo. Y eso yo se lo enseñaba a las niñas que jugaban conmigo, porque era como un juego, no era algo así que viéramos como algo muy serio. Y yo iniciaba también el juego y también yo lo finalizaba. Yo empezaba así como ya vamos a empezar a jugar, después le hacíamos las preguntas al espíritu que apareciera, yo les decía si querían irse conmigo, si querían entrar o si querían conversar con otra persona de las que estaban ahí. Los demás niños también hablaban sobre eso, también decían que querían que entraran en sus cuerpos, o solo No, eras tú. no, fue idea mía, fueron ideas mías, no sé por qué. Es que quizás no pensé que fuera tan serio, hasta que y eso imagínate, eso fue cuando tenía como 15, 16 años, ¿Cuántos años tienes ahora? 31. Tenía como 15 años y después ahí yo empecé a conocer a Dios, así como que conocí a una compañera de básica que era cristiana
Y ahí yo dejé de hacer esas cosas, pero también fue porque yo empecé a tener pesadillas. Empecé a tener sueños muy feos, donde soñaba que en el piso había una estrella de 5 puntas y yo estaba sobre esa estrella. Y empecé a soñar con una niñita muy fea. Era una niñita muy fea. Y una vez también se me apareció, esta misma niñita se me apareció en un espejo que había en mi casa. Ella apareció detrás mío. Y ahí ya como que me empezaron a penar, como se dice. Y en la pieza que yo tenía, la cosa se empezaron a poner fea. Empezaba a soñar que tenía como culebra encima. O la niñita que yo veía me rajuñaba. Se tiraba como encima a mí en los sueños y me rajuñaba y después yo despertaba toda rajuñada. Entonces yo dejé de jugar a la Ouija ahí, cuando ya empecé a soñar cosas feas. Pero al seguir los años, yo seguí con sueños, pero no lo asociaba a la Ouija. Solamente pensaba en gran cosas. Hasta que después ya cuando estaba en cuarto medio, yo estaba con depresión porque mis hermanos se habían ido al norte. Yo estaba sola en la casa, mi hermano chico se había ido donde mi tía. Y yo vivía con mi abuela nomás. Mi abuela y mi abuelo en ese tiempo. Y me sentía sola. Entonces una vez para el año nuevo hubo una pelea muy grande en mi casa y ahí yo me fui al norte con mi hermano. Y cuando yo fui al norte me dio una crisis. El 14 de febrero, me acuerdo, 14 de febrero. Me dio una crisis del 2007. Y ahí yo empecé a ver cosas feas. El piso se hacía hoyo en el piso. Veía que una sombra negra me perseguía. Veía un mono que era como horrible, era un mono muy feo que tenía como unas cuerdas. Y por eso me hospitalizaron en un hospital psiquiátrico y estuve 3 días ahí en ese hospital. Y ahí en el hospital estaba con muchas pastillas, estaba sedada. Me acuerdo que veía a la gente que estaba en el hospital y era igual que en las películas, así. De todo lo que tú veías en las películas, lo mismo estaban en el hospital. Entonces estaba en el hospital y veía cosas muy feas. Ay, me acuerdo que había un viejito que era gitano. Y el gitano se acercó a mí y me dijo, ¿te leo la mano? Imagínate estar en un hospital psiquiátrico y que te digan que te lean la mano. Y yo decía, no, 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 sale de acá. Y el caballero le dije que se fuera. Porque me daba mucho miedo que me dijera, que me leyera la mano y que me dijera que iba a seguir en el hospital. Me daba mucho miedo. Entonces se fue. Habían también 2 señoras que andaban siempre de la mano juntas. Y estaba esta niñita que se mecía en la silla así. Esa niñita la habían violado, tenía esquizofrenia. Y la habían violado, estaba embarazada. Y veía a su puro papá y el papá la había violado. Esa era su crisis. Y después cuando salí del hospital, me siguieron dando crisis, pero eran cada vez más fuertes. Pero mi hermano no me quisieron hospitalizar. Me trajeron a Santiago. Llegué en Santiago, yo me intenté matar. Me acuerdo cuando salí del hospital, hubo una pelea, me intenté matar. Y ahí estuve borrada. No me acuerdo de nada de lo que pasó en ese tiempo hasta que desperté como en septiembre. O sea, lo que me refiero es que como que reaccionó mi cabeza como en septiembre. Y después... ¿Ella ahí jugando a la Ouija, haciendo la No, cabecita? nada, ninguna cosa. Ya no jugaba a la Ouija ni ninguna cosa, me daba mucho miedo. Pero tenía sueños muy feos. Soñaba que... Soñaba que había un hombre vestido de negro que me perseguía y él flotaba con los brazos abiertos, extendidos. Él estaba como parado, con sus brazos abiertos y me perseguía por todos lados. Casi siempre tenía sueños así, recurrentemente, donde soñaba ese tipo de cosas. ¿Y tenías gente conocida alrededor que hacía lo mismo que tú? Eh, Cuando yo era chica participaba en una iglesia que funcionaba con un sistema que se llaman células. Entonces, un niño de la iglesia hacía células los fines de semana y después a esa gente que participaba en la célula la llevaba a la iglesia. Y ahí llegó un niño que se llamaba Angelo y él había ido a la iglesia, o sea, a la célula, porque su papá había muerto de una manera muy, muy polémica. Este niño se juntaba con otros chicos que eran brujos y hacían hartas cosas bien feas. Iban al cementerio, tomaban sangre,
hacían fiestas con culebra, con cosas así. El ángelo me invitó a conocer a este chico. Fui un día a su casa y su casa estaba al frente del cementerio. Y ellos se pasaban a ese cementerio a hacer cosas. Entonces ellos se iban a meter al cementerio, pero yo no iba. Hacían otras cosas, pero yo no iba, porque no sé si sacaban cuerpo, pero si sacaban cosas, como las cosas que le dejan a la gente. Pero más que nada era como faltarle respeto a lo que era el cementerio. Y no, yo no iba para eso. Después de que ustedes oraron por mí, yo fui donde este niño que hacía la célula. Yo le quería compartir mi testimonio, pero él no quiso. No quiso y yo me fui, me sacudí y al tiempo después la célula se disolvió. Pues no fue más gente ni nada. Cuando después de que a mí me dieron crisis y fui a esto de la célula y todo esto, yo di la PSU y entré a estudiar a la Santo Tomás y conocí a la Eli. Y en ese tiempo me acuerdo que tenía sueños muy feos. Y también yo estudiaba y no podía estudiar tranquila porque todo lo que estudiaba se me repetía o lo veía en la pared. Bueno, después yo le empecé a contar mis sueños, ese sueño donde este hombre me perseguía y todo el tema y ella me invitó a su casa. Y ahí conocí a tu mamá y de ahí me acuerdo que te oraron por mí